Bien, buenos días. Les saluda el profesor Carlos Ríos. En esta oportunidad vamos a tener las 2 horas de consultoría, como se ha programado. Entonces vamos a iniciar, ¿no?, esta sesión de consultoría que corresponde a la semana que está en curso. Muy bien, chicos. Entonces, como es norma, vamos a empezar estas 2 horas de consultoría resolviendo los ejercicios de clase, los ejercicios que se habían planteado en clase y que tienen que ver en esta semana con los sectores económicos. Recuerden ustedes que en la semana pasada se había iniciado el estudio de los sectores económicos que tiene el Perú, ¿no? Y en la semana pasada, como les decía, habíamos tocado el tema de las actividades del sector primario, de las actividades que tienen también la denominación de sectores productivos y sectores extractivos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los sectores productivos, recuerden que habíamos estado tocando el tema básicamente de 2 actividades, ¿no? La agricultura y la ganadería, ¿no?, que juntos se conoce con el nombre de sectores agropecuarios. Estos son los sectores básicos productivos. Y también se había tocado el tema de los sectores extractivos, que básicamente los más importantes son la minería y la agricultura, ¿no es cierto? O perdón, la minería y la pesca, ¿no es cierto?, que son las dos actividades económicas principales. Hay que entender que nuestro país justamente se caracteriza por este sector primario, ¿no? Nuestro país es un país, valga la redundancia, primario exportador, ¿no? Y ustedes saben muy bien que la principal actividad económica del Perú que genera ingresos, que genera divisas, es la minería, ¿no? Nuestro país es un país eminentemente minero. El Perú tiene una gran variedad de minerales en su territorio, pero por la demanda del mercado internacional, ¿no?, llegan los principales en ser vendidos, llegan a 6 o a 7, según sea, pues, ¿no es cierto?, la demanda que se va a producir durante un año, ¿no? Tenemos ahí el cobre, el oro, la plata, el hierro, ¿no es cierto?, el níquel, el molibdeno, que son metales, ¿no?, que tienen una gran demanda en el mercado internacional, ¿no? Y como recuerdan ustedes, el primer comprador de minerales al Perú, ¿no?, es China. Por eso la importancia, ¿no?, de este sector, porque es el que genera mayores ingresos y mayores divisas, ¿no?, a nuestro país. Muy bien. Luego de haber estado nosotros tocando esos temas en la semana pasada, entonces vamos a desarrollar el primer ejercicio, ¿no?, que corresponde a las actividades económicas de esta semana, que son el sector productivo, ¿no?, y el sector servicios, ¿no?, los sectores secundarios y terciarios, ¿no? Muy bien. Si ustedes conocen, ¿no?, cuál es el precio de los minerales, se van a dar cuenta que el precio de los minerales, que se vende en la mayoría de ellos por toneladas métricas, ¿no? De repente ustedes no saben cuál es el precio de los minerales, ¿no? Yo en clase les pregunté a ustedes, ¿no?, de una manera así abierta, ¿no?, ¿cuánto creían ustedes que costaba, ¿no?, una tonelada métrica de hierro? Comencé a preguntar, ¿recuerdan? Y ustedes me dijeron, o algunos de ustedes, al ser consultados, me dijeron que una tonelada métrica de hierro, ¿no?, que vende nuestro país, ¿no?, costaba $10,000, otro me dijo $20,000, hay una chica que me dijo $50,000, ¿no? Bueno, lo apuntamos en la pizarra y luego les dije, consulten con su smartphone, consulten y pongan ahí cuánto es el precio internacional
de la tonelada métrica de hierro. Y nos dimos con una gran sorpresa. La tonelada métrica de hierro, en la actualidad, está alrededor de los $100 la tonelada métrica. Y no los miles de dólares que varios de ustedes habían señalado, ¿no es cierto? Muy bien, pero ustedes no tenían por qué saber, pues, ¿no es cierto?, el precio de la tonelada métrica de hierro. Pero a donde yo quiero ir es a lo siguiente, ¿no? Como dije hace un momento, nuestro país es que se caracteriza por tener un sector primario, ser un país primario exportador, ¿no es cierto?, que vende minerales, vende materias primas. Estas materias primas son compradas por países, muchos de ellos desarrollados, industrializados, ¿de acuerdo? Esa materia prima es transformada mediante los procesos productivos y finalmente ellos van a obtener un bien. Y el ejemplo que yo les puse fue, pues, ¿no es cierto?, el de un automóvil, que usualmente los automóviles que nosotros observamos aquí en nuestro país, en su gran mayoría, son de procedencia asiática. Y gran parte de ellos son japoneses, coreanos, y últimamente también están entrando bastantes de procedencia china, ¿no es cierto? Y como ustedes saben, tendrán conocimiento, porque probablemente, ¿no?, algunos de sus papás, de sus hermanos, tienen auto, y de repente alguno de ellos compraron un auto 0 kilómetros. Estamos hablando de un auto, ¿ya? No estamos hablando de una camioneta que están de moda ahora, ¿no? Y yo les dije, ¿cuánto más o menos cuánto es el precio promedio de un automóvil? Y respondieron que el precio promedio de un automóvil, de un auto, no de una camioneta, ronda aproximadamente, en promedio, los 17 o 18 mil dólares, ¿no? Como promedio. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, lo que yo quería que ustedes entiendan es que los japoneses compran una tonelada de hierro, materia prima fundamental del acero. Ellos compran ese hierro, lo transforman primero en acero y luego ese acero lo transforman en piezas, lo transforman en motores, lo transforman en la carrocería de ese auto y ese hierro retorna al Perú. Ese hierro que compraron los japoneses a $100 retorna al Perú, pero retorna convertido en un automóvil que cuesta $17,000. Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes entiendan? Lo que yo estoy pretendiendo es que ustedes comprendan la importancia de la industria. Porque la industria va a transformar las materias primas. Las va a convertir en un bien intermedio o un bien final, que obviamente va a tener un mayor valor agregado. Esa tonelada de hierro que luego se transformó en un automóvil costó solamente $100. Pero regresó, como varias veces les he dicho a ustedes, regresó al Perú convertida en un automóvil que cuesta 17,000, 18,000 dólares. ¿Cuántas veces ha aumentado su valor al ser transformado? Aproximadamente 170, 180 veces más. ¿De acuerdo? Por eso, lo importante ahora no es solamente tener la materia prima, sino lo importante ahora es cómo poder transformar esa materia prima en un bien final. Porque con la industria se gana mucho dinero. La industria es la palanca del desarrollo. Y es por eso que nuestro país debe de invertir en la industria. Lamentablemente, no hay todavía políticas que están incentivando la industria de una manera adecuada, ¿no? Y es por eso de que ahora, ¿no?, ustedes, que más adelante seguramente van a tener algunas responsabilidades, algunos cargos, es importante que ustedes, como autoridades futuras, incentiven la industria porque definitivamente es un medio para que un país, como en este caso nuestro Perú, se convierta en un país desarrollado. Y cuando hablamos de un país desarrollado, estamos hablando de un
país, de un Estado que resuelve básicamente los problemas fundamentales de la población. ¿De acuerdo? Y eso lo vamos a conseguir si vamos a implementar a la industria. Y por eso la primera pregunta, el primer ejercicio está referida a la industria, ¿no? La industria es una actividad económica que implica la transformación de una serie de materias primas en productos manufacturados, mediante la aplicación de procesos tecnológicos que le agregan mayor valor. Esta actividad se realiza principalmente en áreas urbanas y entre los diferentes tipos de industrias tenemos a las derivadas de la minería. En relación a estas últimas, o sea, las industrias derivadas de la minería, vamos a determinar el valor de verdad o de falsedad de los siguientes enunciados, ¿correcto? Entonces, en clase se ha venido tocando, pues, ¿no es cierto?, a la industria. Y la primera industria es la industria derivada de la minería, ¿no? Que se divide en industria base o pesada, en industria de bienes de equipo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos nosotros entonces de las industrias derivadas de la minería, tenemos que entender, comprender y saber algunas características de estas, ¿no? Como por ejemplo nos habla, ¿no?, de la planta de Modaza, motores diésel andinos, Modaza. Destaca en la producción de carrocerías y buses en la industria metalmecánica. Este enunciado es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque Modaza, ¿de acuerdo?, es una industria que pertenece o que forma parte del rubro de la metalmecánica. La metalmecánica es la industria, ¿de acuerdo?, que se encarga o que utiliza los insumos básicamente que provienen de la industria siderúrgica, ¿de acuerdo? Y Modaza justamente hace carrocerías, ¿de acuerdo? Arma los buses que nosotros, muchos de ellos observamos circulando por las calles de Lima, han sido hechos en Modaza. Algunos de los buses articulados del Metropolitano han sido elaborados en Modaza, ¿de acuerdo? Entonces Modaza pertenece a esta industria que la conocemos con el nombre de metalmecánica, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien. Otro enunciado nos dice, ¿no?, el conglomerado, yeso y dolomitas son los principales insumos empleados en la elaboración de productos metálicos. Aquí hay una afirmación que nos señala, ¿no?, que el conglomerado, el yeso, las dolomitas son los principales insumos, nos señala, ¿no? Si nosotros comenzamos a recordar lo planteado en clase, ¿no?, podemos recordar que el yeso y las dolomitas no son minerales o productos metálicos, ¿de acuerdo? No son productos metálicos. Estos son, el yeso, la dolomita, ¿de acuerdo?, provienen de las rocas, o sea, son minerales, ¿de acuerdo?, que se conocen con el nombre de no metálicos. Por lo tanto, el enunciado número 2, ¿de acuerdo?, no son insumos para la elaboración de productos metálicos. Estos insumos, como el yeso, la dolomita, algunos conglomerados, ¿de acuerdo?, se emplean en la llamada industria relacionada con la construcción. Recuerdan ustedes que cuando nosotros hablamos de la industria de la construcción, hablamos de unos rubros que tiene esta industria y que está relacionada, ¿no es cierto?, con la producción de cemento, ¿no es cierto?, las cementeras, cemento Sol, cemento andino, cemento Yura,
¿no es cierto? Habíamos hablado también de las industrias que producen sanitarios, como por ejemplo Bainza, Trébol, y también de industrias que producen cerámicos, que producen losetas, que producen baldosas, ¿no es cierto? Como por ejemplo Cerámica San Lorenzo o Pisopac, ¿no? Entonces, el enunciado 2 no es verdadero, es falso, ¿de acuerdo? Muy bien, pasamos a el enunciado número 3. En el enunciado número 3 se señala lo siguiente, ¿no? La producción de brea, plásticos y diésel es el resultado de procesos de fraccionamiento del petróleo. A ver, vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de las industrias, hablamos de una de las industrias, ¿no? Que tiene que ver con las refinerías. Es la industria conocida con el nombre de petroquímica, ¿cierto? La industria petroquímica utiliza básicamente dos materias primas. En primer lugar, el petróleo y en segundo lugar, el gas natural. ¿De acuerdo, chicos? Cuando nosotros hablamos del petróleo, como hemos señalado en clase, los principales yacimientos, las principales reservas de petróleo, lo vamos a encontrar en Loreto, ¿cierto? Este petróleo, obviamente, tiene que ser trasladado, tiene que ser transportado a las refinerías, ¿de acuerdo? Muy bien, para transportar el petróleo desde los pozos, desde los yacimientos que se encuentran en el departamento de Loreto, ¿de acuerdo? Este es llevado hacia la costa por el llamado oleoducto norperuano, ¿de acuerdo? Que este finalmente termina en el puerto de Bayóvar, en Piura. Y desde ese lugar, desde ese puerto, es llevado a otros lugares, a algunas refinerías que nosotros tenemos en la costa, como por ejemplo La Pampilla, como por ejemplo Conchán, o también el petróleo crudo es vendido al extranjero. Hay países que nos compran petróleo crudo y en ese lugar se va a fraccionar, como también se le conoce, ¿no es cierto?, a su refinación. ¿De acuerdo? Entonces, no, cuando hablamos nosotros del fraccionamiento del petróleo, es que se van a obtener algunos productos, como por ejemplo el diésel. El diésel, chicos, es el que nosotros conocemos con el nombre de petróleo. El petróleo para algunas, digamos, sobre todo vehículos y básicamente de maquinaria pesada, ¿de acuerdo? De maquinaria pesada. También, ¿no? Del petróleo se obtienen plásticos, ¿no? El llamado polietileno sale del petróleo, chicos. De acuerdo también en la producción de brea. Muy bien, entonces, la producción de brea, plásticos y diésel, ¿no es cierto?, que es el combustible de algunos vehículos, sobre todo de maquinaria pesada, son productos del fraccionamiento del petróleo. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Entonces, la 3 es verdadera, ¿correcto? Muy bien, vamos a continuar entonces, ¿no? Porque está interesante esto. Ahora vamos a la número 4. Ahí se nos señala, ¿no? Aquí hay una afirmación. Se nos dice, las plantas de fundición siderúrgicas más grandes del país son La Pampilla y Conchán respectivamente. En principio, en primer lugar, cuando nosotros hablamos de planta de fundición, ¿de acuerdo? Siderúrgicas, planta de fundición siderúrgica no existe, chicos.
La siderúrgica es la industria que tiene como materia prima al hierro y que va a tener como producto al acero. ¿De acuerdo? La siderúrgica entonces se realiza en los llamados altos hornos. ¿De acuerdo? Y en el Perú solamente existen 2 plantas, ¿de acuerdo? O altos hornos siderúrgicos. Esos altos hornos siderúrgicos, chicos, uno se encuentra en el departamento de Ancash, en Chimbote, que se conoce con el nombre de Sider Perú, ¿de acuerdo? Y la otra pertenece a la empresa que tiene el nombre de Aceros Arequipa, pero que su planta siderúrgica no se encuentra en Arequipa, sino se encuentra en Pisco, Ica, ¿de acuerdo? Esas son las únicas 2 plantas que producen acero en el Perú, ¿correcto? Tenemos entonces Sider Perú en Ancash, en Chimbote, y Aceros Arequipa, ¿de acuerdo? En Pisco, departamento de Ica. Por lo tanto, este enunciado es falso. ¿De acuerdo? Entonces, la alternativa correcta, chicos, es la letra A. Muy bien, pasamos rápidamente ahora al ejercicio número 2. Muy bien, nos habla, ¿no? Nos dice, en nuestro país el desarrollo inmobiliario es de gran importancia, no solo porque congrega varios proyectos de infraestructura, los cuales dinamizan la economía mediante el aumento de la inversión, sino también por su relación con la industria de materiales de la construcción. En relación a este sector industrial, podemos determinar que, muy bien, entonces estamos hablando de la industria de materiales de la construcción, que tiene que ver con el desarrollo inmobiliario, la construcción de casas, de conjuntos habitacionales, de condominios, ¿de acuerdo? Que últimamente están apareciendo, ¿no? Por todo el Perú, ¿no? Y Lima, que ya no tiene espacio para crecer, ahora está creciendo de manera vertical, está creciendo para arriba. Se están construyendo edificios de departamentos, condominios. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Entonces vamos a señalar cuál es la alternativa correcta relacionado con la industria de los materiales de construcción. Cuando nosotros hablamos de este tema, de la industria de los materiales de construcción, los principales insumos son rocas, ¿de acuerdo? La principal materia prima son las rocas, ¿correcto? Estas rocas, ¿de dónde se van a obtener? Como se ha precisado, las rocas se obtienen de un lugar que se conoce con el nombre de canteras, ¿de acuerdo? Las rocas se extraen de las canteras. No se olviden de eso. Por eso, ustedes alguna vez habrán escuchado que hay unas rocas, unas pequeñas piedrecitas redondas que se encuentran en los ríos, ¿de acuerdo? Sobre todo las más pequeñas se van a encontrar en el curso inferior de los ríos, ¿de acuerdo? O sea, el curso que está cerca a la desembocadura, ahí vamos a encontrar esas rocas, esas piedrecitas redondas, y ustedes seguramente habrán escuchado que esas piedrecitas redondas reciben el nombre de canto rodado. ¿De acuerdo? ¿Por qué canto rodado? Porque nacen en las canteras, ¿de acuerdo? Y a las rocas también se les denomina, ¿de acuerdo? Canto, porque nacen en las canteras, ¿de acuerdo?
Y se le dice rodado, ¿por qué? Porque los ríos, ¿de acuerdo? Con la fuerza que ellos tienen, porque recuerden ustedes los ríos, ¿no es cierto? Cuando conducen agua, muchas veces van a ir trasladando material y también rocas, y esas rocas han ido, pues, ¿no es cierto?, rodando, ¿no?, desde el curso superior hacia el curso inferior. Y ese rodamiento, ¿qué ha causado? Que las rocas se conviertan en redondas, y por eso su denominación, canto rodado. ¿Recuerdan ustedes que en clase señalamos que el canto rodado era muy importante en la época de la colonia? ¿Por qué? Porque en la época de la colonia, el canto rodado era utilizado, sobre todo las piedras más chiquitas, eran utilizadas para la construcción. Era lo que nosotros conocemos ahora con el nombre de cemento. Era uno de los insumos del cemento de ese entonces. ¿De acuerdo? Y ese cemento que unía los ladrillos recibía un nombre, se llamaba cal y canto. Estaba constituido por 3 elementos. En primer lugar, las piedras redonditas, que se llaman canto rodado, el yeso, y también a esos 2 elementos se le agregaba uno más, que eran los huevos de las aves guaneras, que hay por cientos de miles en la costa peruana, y que eran utilizados justamente, ¿no es cierto?, para convertir en eso en una mezcla, en una amalgama que finalmente podía unir ladrillos, ¿de acuerdo? Eso era lo que se conocía en la época colonial como cal y canto. Y muchas construcciones coloniales que todavía subsisten y que están muy bien, sobre todo en el centro de Lima, ¿de acuerdo?, están hechas con esa mezcla. Y cuando uno observa los ladrillos, cómo han sido unidos, uno puede, agudizando la mirada, ver las piedras redonditas, alguna mezcla de color blanquecino, que es el cal, y también van a encontrar pedacitos de cáscara de huevo, ¿no? Que eso era, pues, ¿no?, lo que utilizaban antiguamente para hacer las casonas coloniales, chicos, ¿ya? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a despejar cuál es la alternativa correcta en este caso. Pues estamos hablando nosotros de la industria de materiales de construcción. Y en relación a esta industria podemos determinar qué. ¿Qué podemos determinar? ¿Que es el sector que genera mayores importaciones de bienes en el país? Nosotros sabemos que no. El principal sector que genera mayores importaciones no es la industria de la construcción. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es una importación? Es algo que ha venido del extranjero, ¿de acuerdo? Que es algo que nosotros, los peruanos, hemos comprado del extranjero. Ese es algo importado, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y cuando nosotros, lo contrario es exportar, cuando el Perú vende productos al extranjero, ¿de acuerdo? Entonces, ¿es el sector que genera mayores importaciones de bienes en el país? Obviamente que no, porque estamos hablando de materiales de construcción que no están dentro del rubro de bienes que se venden en buena cantidad al extranjero, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Está orientada a la explotación de insumos como caliza, mármol, arcilla y granito? Puede ser, porque estamos viendo aquí que los materiales de construcción, los cementos, los sanitarios, el ladrillo, ¿de acuerdo?, tiene estos insumos, ¿de acuerdo? Entonces puede ser, ¿de acuerdo? Puede ser. Vamos a dejarlo pendiente, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo pendiente, ¿ya? Vamos a dejarlo pendiente. A ver, voy a instalar mi marcador. A ver. Ya está instalándose. A ver.
Entonces, la alternativa primera no lo es, ¿no es cierto? No es. Muy bien, no es. ¿Ya? No es. A ver, vamos a ver la segunda. Dice, a ver, vamos a marcar acá. Entonces, esta la dejamos pendiente. Está orientada a la explotación de insumos. Ah, ya, habíamos señalado que puede ser, ¿no? La primera sí no es. Esta no es. ¿De acuerdo? Su producción tiende a tener escaso valor agregado en el mercado local. Su producción tiende a tener escaso valor en el mercado local. Nosotros sabemos, chicos, ¿no? Bueno, de repente ustedes no, ¿no? Pero las personas mayores, las personas que tienen cierta experiencia, ¿no es cierto? Conocemos de algunos precios. Y definitivamente, ¿no es cierto? Cuando hablamos nosotros de materiales de construcción, sobre todo, ¿de acuerdo? Los sanitarios, las mayólicas, las griferías, ¿de acuerdo? No tienen escaso valor. Tienen un valor dependiendo también, ¿no es cierto? ¿No? Algunos de esos son caros. Por eso, también esta alternativa no es. ¿De acuerdo? Debido a la materia prima utilizada y procesada, ¿esta industria es de tipo ligera? No. Cuando hablamos nosotros de tipo ligera, ¿de acuerdo? Estamos hablando de bienes finales, ¿de acuerdo? Y como nosotros vemos, la loseta, el ladrillo no es un bien final, sino es un insumo para la actividad, ¿de acuerdo? De la construcción, ¿ya? Tampoco es, ¿de acuerdo? Luego tenemos acá, ¿es el sector con mayor impulso de fuente de trabajos y divisas para el país? Definitivamente que no. Esta alternativa no es válida, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de un sector que básicamente opera en el territorio nacional, ¿de acuerdo? Y que por lo tanto no se va a vender en gran cantidad al extranjero. Por eso, Por eso no genera las divisas que probablemente generan actividades como la minería, ¿no? O la venta de harina y pescado. Entonces, aquí la respuesta sería la letra B. ¿Ya? Chicos, bien. Vamos entonces a seguir desarrollando la siguiente. Muy bien. Aquí vamos a hablar nosotros también de una actividad muy importante, ¿no? Que tiene que ver con el transporte, pero el transporte se va a desarrollar ¿en dónde? En vías de comunicación. Y las principales vías de comunicación, bueno, las vías de comunicación, como ustedes saben, ¿no es cierto? ¿No? Hay medios terrestres, marítimos o digamos acuáticos y aéreos, ¿de acuerdo? En este caso, cuando hablamos de vía de comunicación, vamos a hablar de carreteras, de redes viales, ¿de acuerdo? Y la pregunta dice, ¿no? Las vías de comunicación juegan un rol muy importante en la integración del territorio nacional. Es obviamente cierto, ¿no? Entre las vías terrestres destacan las carreteras, que según el Sistema Nacional de Carreteras, el SINAC, se dividen en tres: red vial nacional, red vial departamental y red vecinal. Esto sí, se hizo en clase, recuerdan ustedes, ¿no? Que hay tres redes: la red vial nacional, la red vial departamental y la red vecinal. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hablamos de red vial nacional, estamos hablando ¿ya? Básicamente de dos tipos de carreteras. Las carreteras longitudinales, que son tres en el territorio nacional, y las carreteras transversales. ¿Cuál es la diferencia entre una y otras? Es la siguiente. Las carreteras longitudinales recorren el territorio peruano
de norte a sur o viceversa. Esa es una característica. Y la otra característica es que cada una de ellas va a unir ciudades de una misma región natural. Por eso tenemos 3 regiones y 3 carreteras longitudinales. La carretera longitudinal de la costa, conocida con el nombre de carretera panamericana, ¿de acuerdo? Y la carretera panamericana, no se olviden, que es una carretera que si nosotros la utilizamos podemos recorrer toda América, llegar a toda América. El nombre de esa carretera a nivel americano es Franklin Roosevelt, que fue un presidente de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Por eso se llama así la carretera panamericana a nivel de América, tiene esa denominación, se llama Franklin Roosevelt, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la carretera longitudinal de la sierra, que une a las ciudades de los principales valles interandinos. Se llama así, la carretera longitudinal de la sierra. Y luego tenemos otra carretera, la carretera longitudinal de la selva. Esta carretera longitudinal de la selva, no se olviden, también tiene el nombre de Fernando Belaúnde Terry. Y esta carretera une, no se olviden, a las ciudades, a las principales ciudades de la selva alta. ¿Ya, chicos? A las ciudades de la selva alta. No se vayan a olvidar de eso. ¿Correcto? Muy bien. Y ustedes dirán, pero profesor, ¿por qué no hay carreteras en la selva baja? En la selva baja es sumamente difícil y complicado realizar una carretera por la misma característica del territorio, por las mismas características climáticas. Hay demasiada precipitación, demasiada lluvia. El mantenimiento de una carretera con esas características, un territorio con esas características costaría demasiado. La vegetación crecería permanentemente, habría que cortar. Las precipitaciones, si no está bien hecha la carretera, con un buen drenaje, se va a deteriorar. Y también no es factible ni rentable económicamente hacer una carretera en la selva baja, porque no hay muchas ciudades. La principal ciudad es Iquitos, ¿no es cierto? Y construir una carretera desde Pucallpa a Iquitos, definitivamente sería una gran inversión, pero solamente sería para unir pues 2 ciudades, que si bien es cierto son importantes, pero no tanto como por decir Lima, ¿no? Y Arequipa, ¿de acuerdo? Es una carretera que costaría demasiado dinero. Muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora de carreteras y vamos a relacionar las carreteras con sus características. ¿Ya? Tenemos aquí a la carretera panamericana en una columna, a la carretera Fernando Belaúnde Terry, tenemos a la carretera Manuel Mesones Muro y a la carretera llamada Vía de los Libertadores. Lo que me olvidaba, la red vial nacional está constituida por carreteras longitudinales que les he explicado hace un momento y también está constituida por los ejes transversales. Las carreteras longitudinales recorren el Perú de norte a sur. Las carreteras transversales, chicos, recorren el Perú de oeste a este o viceversa. Por lo tanto, unen ciudades de la costa, de la sierra y de la selva. ¿Correcto? Mientras que las longitudinales solamente unen ciudades de una misma región geográfica. ¿Recuerdan? Las carreteras transversales unen costa, sierra y selva. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a relacionar, ¿no? Vamos a ver cuál le pertenece o tiene relación con las carreteras que estamos viendo aquí. Muy bien. Vamos entonces a relacionar.
Muy bien. Acá tenemos, a ver, vamos a primero a leer, ¿no? En las letras minúsculas, qué es lo que se señala, ¿no? Llega por el norte hasta la provincia de San Ignacio, en Cajamarca, y por el sur, hasta la frontera con Bolivia. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí se señala, ¿no? Llega por el norte hasta la provincia de San Ignacio, en Cajamarca, y por el sur hasta la frontera con Bolivia. Muy bien, entonces esta vendría a ser, ¿qué tipo de carretera? ¿Qué tipo de carretera vendría a ser esta? ¿No? Recuerden ustedes, ¿qué tipo de carretera vendría a ser? ¿No? A ver, vamos a ver a la otra. Es un eje transversal, dice, ¿no? Es un eje transversal que comienza en la provincia de Pisco, pasa por Huancavelica, prolongándose hasta el distrito de Soco en Ayacucho. Otra, se extiende en forma paralela al litoral, conectando las fronteras norte y sur del país y alcanza una longitud de 2.634 kilómetros. Y la D dice, su recorrido inicia en el distrito de Olmos, atraviesa el Abra de Porcuya, llegando hasta el puente Corral Quemado en la provincia de Utcubamba. Muy bien, entonces vamos a relacionar, ¿ya? Vamos a relacionar. Muy bien. Aquí nos habla, ¿no? Que es paralela al litoral. Cuando nosotros hablamos de esta carretera que es paralela al litoral, estamos hablando de una carretera, ¿de acuerdo? Que se encuentra en la región de la costa. Y cuando nosotros hablamos de una carretera que se encuentra en la región de la costa que va paralela al litoral o borde costero, obviamente recorre de norte a sur o de sur a norte. Entonces, esta no es otra más que la carretera panamericana, pues. Muy bien, aquí tenemos la carretera panamericana. ¿Ya? Vamos a ver ahora. Otra dice, su recorrido, eje transversal, que comienza en la provincia de Pisco, pasa por Huancavelica, prolongándose hasta el distrito de Soco en Ayacucho. Esta no es otra que la llamada Vía de los Libertadores. ¿Ya? Es la carretera Los Libertadores, que es una carretera transversal. Muy bien, continuamos ahora y vamos a relacionar, ¿no? Vamos a relacionar a la que dice, ¿no? Su recorrido se inicia en el distrito de Olmos, atraviesa el Abra de Porcuya, llegando hasta el puente Corral Quemado, provincia de Utcubamba. Esta no es otra que la carretera Manuel Mesones Muro, ¿de acuerdo? Y luego la que queda es la llamada, ¿cierto? Es la llamada carretera marginal o carretera longitudinal de la selva. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya está relacionado y vamos a precisar cuál sería la alternativa, ¿no? Uno sería con C, ¿de acuerdo? Uno sería con C. Dos sería con A. Dos sería con A. Tres con D. Y 4 con B. Sería la alternativa B, ¿no es cierto? La alternativa B. Muy bien, vamos a seguir desarrollando, ¿no? Tenemos ahora un cuadro con una serie de cifras. Un cuadro con una serie de cifras. En este cuadro podemos observar que está relacionado con el número de viajeros que vienen al Perú, con el número de turistas que vienen al Perú. Dice, el siguiente esquema
muestra la influencia de turistas en nuestro país en los últimos años. En base a la información observada, indique los enunciados correctos. Muy bien, entonces aquí nosotros tenemos que comparar, analizar y determinar si los enunciados que están en la parte izquierda son un reflejo o una interpretación del cuadro que nosotros estamos observando al lado derecho, ¿de acuerdo? Estamos observando al lado derecho. Por lo tanto, aquí vamos a, entonces, a precisar algunas cosas. ¿Ya, chicos? Muy bien. A ver. Dice, el mayor crecimiento porcentual del año 23 al 24 se produjo en los turistas asiáticos. Muy bien, vamos a ver nosotros aquí, ¿no es cierto?, dónde están señalados los turistas asiáticos, y los turistas asiáticos están acá, pues, ¿no es cierto?, en esta parte de acá, ¿no? Ahí está Asia. Ahora vamos, a ver, voy a agrandar un poquito. Voy a agrandar un poquito para poder observar mejor. Ya, ahora sí. Vamos a ver. ¿No? Los turistas asiáticos, ¿no? Los turistas asiáticos. Entonces tiene que ver con estos de que están acá. Muy bien. Y nos hablan que hay que comparar el año 2023 con el año 2024, ¿no? Muy bien, entonces en el año 2024 y el 2023, vamos a ver cómo se ha comportado con la llegada de los turistas asiáticos. En el año 2023 podemos observar que llegaron en el primer semestre 35.629 turistas. Y en el año 24 llegaron 61.840 turistas. Entonces, ¿no es cierto?, ha habido un crecimiento, pues. Ha habido un crecimiento del número de turistas. Entonces, esta es correcta. Por es correcto. ¿Ya? Muy bien. Luego, dice, ¿no? La llegada de turistas norteamericanos experimentó un crecimiento o un incremento entre el año 22 y 23. A ver, vamos a ver, turistas norteamericanos. Entre el año 22 y el año 23 hubo un incremento, la llegada de turistas norteamericanos se experimentó un incremento entre el año 22 con el año 23. Aquí está el 22 con el 23. ¿Incrementó? Sí. Porque aquí observamos que en el año 22 llegaron al Perú 255.000 turistas. Y en el año 2023 llegaron 262.000 turistas. ¿Hubo un incremento? Sí hubo un incremento. Entonces esto también, ¿no es cierto?, es correcto. Luego tenemos, dice, la menor influencia turística de forma consecutiva proviene del continente más árido del mundo. Muy bien. Cuando nosotros hablamos del continente más árido del mundo, ¿ya?, nos estamos refiriendo al continente del África. Nos estamos refiriendo al continente africano. Muy bien. Los dos continentes más áridos del mundo, ¿de acuerdo?, son Oceanía y el África. Son los dos continentes más áridos, donde se encuentran en su territorio grandes extensiones de los llamados desiertos, ¿de acuerdo? Muy bien. Y aquí podemos observar que el continente de África, de acuerdo dice, ¿no? A ver, dice, la menor afluencia turística de forma consecutiva proviene del continente más árido del mundo. Entonces aquí
Aquí, esto sí es, esto es la menor afluencia, esto es correcto. Esto es correcto. Y luego tenemos, ¿no? El mayor número de turistas que arribaron al país en el 2024 lo hicieron desde el hemisferio levante. Recuerden ustedes que el hemisferio, que nuestro planeta está dividido por líneas imaginarias. Y las dos principales líneas imaginarias son el Ecuador y el meridiano base o meridiano de Greenwich. El Ecuador divide a la Tierra en dos partes iguales, que se le conoce con el nombre de hemisferios. Todos los territorios que están sobre el Ecuador, al norte del Ecuador, de acuerdo, se le dice que están en el hemisferio sur. Todos los territorios que están debajo del Ecuador, se le dice que están en el hemisferio norte. ¿Ya, chicos? Muy bien. La otra línea imaginaria importante también que divide a la Tierra en dos hemisferios es el meridiano base o meridiano de Greenwich. No se olviden. El meridiano base o meridiano de Greenwich divide a la Tierra en dos hemisferios. Hemisferio occidental y hemisferio oriental. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí nos están señalando, nos están diciendo, ¿correcto?, que dice, el mayor número de turistas arribaron al país en 1924, lo hicieron desde el hemisferio levante. Muy bien. El hemisferio este, o llamado también hemisferio oriente, tiene otra denominación relacionada con el Sol. ¿Cómo aparece o cómo se oculta? Como ustedes saben, siempre el Sol nace, sale por un punto cardinal. El punto cardinal por donde sale el Sol es el oriente. ¿De acuerdo? Es el oriente. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el lugar por donde sale el Sol se le conoce con el nombre de levante. ¿Por qué levante? Porque hay una denominación que se dice, no, cuando el Sol sale, el Sol se levanta también. ¿De acuerdo? Y poco a poco comienza a verse más arriba, ¿de acuerdo?, de el cielo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos nosotros de el hemisferio levante, estamos hablando del hemisferio este. Muy bien, entonces el mayor número de turistas vinieron del hemisferio levante, ¿no? Entonces, el mayor número de turistas, ¿no?, se encuentran en el hemisferio occidental. Entonces, esto es incorrecto. Es incorrecto. Muy bien, entonces es 1, 2 y 3. 1, acá faltó, pues, ¿no? 1, 2, 1, 2 y 2 también, ¿ya? Ya, muy bien, entonces ya tenemos despejada estas 4 preguntas. Vamos a continuar. Ahora con la otra parte, que es cívica, ¿no es cierto? Muy bien. Aquí se ha estado hablando en las últimas semanas también, ¿no es cierto?, de los poderes del Estado, ¿no? De los poderes del Estado, ¿no? Nosotros sabemos que el Estado peruano está dividido en poderes, 3 poderes del Estado, ¿no? Muy bien, que fue un planteamiento de Montesquieu, ¿no?, en su célebre libro El espíritu de las leyes.
Ahí planteó, ¿no?, que todo Estado nuevo, moderno, debería estar dividido en los llamados poderes del Estado. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos nosotros, dice, ¿no? Dice lo siguiente. La Constitución Política del Perú, en el artículo 138, señala que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial, a través de sus órganos jerárquicos, con arreglo a la Constitución y a las leyes. Es cierto, pues, chicos, ¿no? Es cierto. La Constitución señala que la única institución que puede administrar justicia en todo el territorio nacional es el Poder Judicial. Pero ojo, también hay excepciones, chicos, ¿ah? Hay algunas excepciones que se pueden señalar con respecto a esta función. Miren, chicos, cuando nosotros hablamos de la potestad de administrar justicia, ¿de acuerdo? El Poder Judicial administra justicia, pero no puede administrar justicia en algunos temas puntuales, como por ejemplo, la justicia arbitral. Cuando hablamos nosotros del arbitraje, es un mecanismo de resolución de conflictos donde las partes enfrentadas acuden ante un árbitro. Pero el caso que les lleva a ese enfrentamiento es algo económico, ¿correcto? Es algo donde está en juego millones de soles o de dólares, según sea el caso. Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Donde puede haber un arbitraje. Imaginémonos que el Estado peruano contrata a una empresa para hacer una carretera, ¿no? Para hacer una carretera. Y resulta que la empresa, ¿ya? Resulta que la empresa incumple con parte del contrato y el Estado peruano le ha pagado, le ha cancelado todo el trabajo. Pero esta empresa incumple con esa parte del contrato. La empresa constructora cobró, pero no terminó de hacer su trabajo. Ante esa circunstancia donde están de por medio millones de soles o dólares, ¿de acuerdo? Es que se requiere a una justicia. Esa justicia es la llamada justicia arbitral, donde puede recurrir en este caso el Estado para solucionar esa controversia con la empresa que fue contratada. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, aquí tenemos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Aquí tenemos nosotros a los órganos jerárquicos que componen el Poder Judicial, según la Constitución, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no?, algunas características. Vamos a identificar la correcta. Muy bien. ¿Se encuentra integrada por juzgados especializados y mixtos? A ver, ahí nos señalan, ¿no? Respecto al órgano de máxima jerarquía, el órgano del Poder Judicial que es de máxima jerarquía es la Corte Suprema. La Corte Suprema administra justicia en todo el territorio nacional y está integrada por 20 jueces supremos. Y los jueces supremos integran salas compuestas por 3 jueces. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces aquí nosotros tenemos esta pregunta que nos señala respecto a la máxima jerarquía. O sea, aquí nos estamos refiriendo a la Corte Suprema. O sea, la alternativa que vamos a marcar está referida a la Corte
a la Corte Suprema. ¿Correcto? Está referida a la Corte Suprema. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Y aquí se habla, pues, ¿no es cierto? ¿Se encuentra entregada por jueces especializados o mixtos? No. Los jueces especializados y mixtos no forman parte de la Corte Suprema. Es más, ellos administran justicia en un juzgado que se encuentra en las provincias, ¿de acuerdo? Esos son los juzgados especializados o mixtos, ¿ya? No se vayan a olvidar de eso. Entonces, esa alternativa no es correcta. Muy bien, no es correcta. Luego tenemos acá, está conformada por el presidente de la Corte Suprema y el fiscal de la Nación. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de la Corte Suprema, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Está conformada también por el presidente de la Corte, pero no está conformada por el fiscal de la Nación. Por lo tanto, la Corte Suprema y la Fiscalía de la Nación, ¿no es cierto? No, este enunciado no es correcto. ¿Administra justicia directamente de los 34 distritos judiciales organizados en el país? Cuando nosotros hablamos de distritos judiciales, ¿recuerdan ustedes? ¿No es cierto? En el territorio peruano hay 34 distritos judiciales y son divisiones que el Poder Judicial ha creado para una mejor administración de justicia. Algunos de los distritos judiciales coinciden, recuerdan ustedes, coinciden con la demarcación territorial de un departamento. Entonces, ¿de acuerdo? Esta tampoco es la correcta. ¿Está integrada por 20 jueces supremos y salas especializadas? Sí. Puede ser. A ver, vamos a ver la 3. La E, ¿puede asumir funciones notariales y resuelve acto de conciliación? No. Esto es incorrecto porque funciones notariales son resueltas principalmente por el juez de paz y el juez de paz letrado. Muy bien. Entonces, la alternativa correcta es la letra D. Muy bien. Vamos entonces ahora a desarrollar el ejercicio número 2. Y el ejercicio número 2 nos habla de que el Poder Judicial tiene como principal función ejercer y administrar justicia en el país de acuerdo a la Constitución y a las leyes. Su funcionamiento se rige por una ley orgánica que establece su estructura orgánica y precisa sus funciones. A partir de lo expuesto, identifica la relación correcta entre sus órganos jurisdiccionales con las características que le corresponden. O sea que aquí no voy a relacionar a la Corte Suprema, la Corte Superior, los juzgados especializados y el juzgado de paz letrado con su respectiva característica. Muy bien. Vamos entonces a relacionar. Y empezamos. Los juzgados especializados están relacionados con las provincias. Luego tenemos integrado por 20 vocales y su presidente es también del Poder Judicial. La Corte Suprema.
Luego tenemos que resuelven casos en un distrito judicial. Y luego hablamos de los jueces de paz, juez de paz letrado, que a veces ejerce funciones de tipo notarial. Bien, entonces la alternativa correcta en este ejercicio 2 es uno C, puede ser acá, 2B, entonces es la letra D. La alternativa correcta es la letra D, chicos, ¿ya? No se vayan a olvidar de eso. Continuamos. Vamos a ir borrando. Y vamos con el ejercicio número 3. El ejercicio número 3. En este ejercicio nos hablan de que un ciudadano es acusado por los integrantes de una comunidad nativa de abusar sexualmente a una menor. Por esta razón, la población exige a la policía que esta persona sea detenida y trasladado a un centro penitenciario de forma inmediata. De acuerdo con los principios y derechos de la función jurisdiccional, ¿es factible cumplir los pedidos solicitados por los ciudadanos? A ver, vamos observando las preguntas para que ustedes me digan si está, cuál sería la alternativa correcta. Damos un tiempito para que ustedes lo lean y despejamos a continuación. Muy bien, vamos a ver. ¿Es factible cumplir con los pedidos solicitados por los ciudadanos? A eso vamos a ver si está bien o está mal. A ver, vamos a ver si está mal o bien. ¿Cuál es? ¿Qué dice la alternativa A? ¿Es factible el pedido de los ciudadanos? No, porque toda acusación debe ser presentada por un abogado. B, sí, porque todos tenemos derecho a formular sentencias preliminares. C, no, porque debe ser procesado y sancionado de acuerdo a ley. D, sí, porque está estipulado en el Código Procesal Penal. Y E, no, porque debe intervenir la Fiscalía que determinará la sentencia. A ver, vamos entonces a despejar cuál es la alternativa más adecuada. Vamos entonces. ¿Qué es lo que se señala? Nos dice, ¿es factible cumplir con los pedidos de los ciudadanos? No, porque toda acusación debe ser presentada por un abogado. No necesariamente. No necesariamente toda acusación debe ser presentada por un abogado. ¿De acuerdo? La acusación formal la realiza el fiscal. ¿De acuerdo?
la acusación formal, ¿ya? Pero también la acusación la puede realizar, ¿no?, de manera inicial los afectados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta no es. B, sí, porque todos tenemos derecho a formular sentencias preliminares. Eso es falso. Las sentencias preliminares, ¿de acuerdo?, ¿no?, si es que las hubiese, quien va a formular la sentencia es el juez y no todos, ¿de acuerdo? O sea, no cualquier persona puede o tiene derecho a formular sentencias preliminares. ¿Ya? Luego, no, porque debe ser procesado y sancionado de acuerdo a ley. Puede ser, lo dejamos pendiente. Sí, porque así está estipulado en el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal no señala eso, ¿no? Que cuando la gente lo quiere, una persona puede ser detenida. Eso es falso, incorrecto. Y finalmente tenemos a la letra E, no, porque debe intervenir la Fiscalía que determinará la sentencia. Esta también es incorrecta porque más adelante vamos a estudiar la parte de la Fiscalía y cuando la Fiscalía interviene, ¿de acuerdo?, interviene para colaborar con el Poder Judicial en administrar justicia, para esclarecer los actos. La Fiscalía acusa, ¿de acuerdo? Pero quien determina la sentencia es el juez. La Fiscalía puede proponer una sentencia, pero finalmente quien pone la sentencia, el castigo es el juez. Entonces la respuesta correcta es la letra C. ¿Ya? La letra C. Muy bien. Luego aquí tenemos la cuarta pregunta. Y la cuarta pregunta nos dice, ¿no? Nos señala, dice, ¿no? El juez de paz ejerce sus funciones sin pertenecer a la carrera judicial. Es cierto, pues. El juez de paz, ¿de acuerdo?, es una autoridad, es el único juez que no necesariamente es abogado, por si acaso. No necesariamente es abogado. Es el único juez elegido por la comunidad. Es el único juez, ¿de acuerdo?, que lo elige la misma comunidad. ¿Ya? Y que tiene una serie de funciones. Vamos entonces a despejar si las funciones que están en estos enunciados son verdaderas o son falsas. ¿Correcto, chicos? Vamos entonces a empezar. ¿Un extranjero nacionalizado de conducta intachable puede cumplir con esta función? Muy bien. La norma, la ley señala, ¿de acuerdo?, que para ser juez de paz se requiere ser peruano de nacimiento, chicos. Ser peruano de nacimiento. Aquí estamos hablando de un extranjero, una persona que no es peruana de nacimiento. Entonces, esta persona queda impedido. Recuerden ustedes que cuando hablamos nosotros del Estado peruano, hablamos que son peruanos, ¿quiénes? Son peruanos por nacimiento, son peruanos por opción y peruanos por naturalización. ¿De acuerdo? En este caso, este es un extranjero que puede tener pues una conducta intachable, ¿no? Una persona muy íntegra, ¿no? Una persona buena, en todo sentido de la palabra, pero es de otro país. La norma, la ley señala que para ejercer el cargo de juez, en este caso juez de paz, se requiere ser peruano de nacimiento, ¿ya? Entonces, esta que está aquí no es, ¿no? Entonces, este es falso.
Debe conocer el castellano, así como la lengua predominante en la localidad. Es cierto que sí, eso es verdadero. ¿Por qué? Porque una persona que administra justicia en un centro poblado donde probablemente haya quechua hablantes, aymara hablantes, achaninca hablantes, aguajún hablantes, ¿no es cierto?, quiere administrar justicia y el acusado o el acusador solamente hablan lengua originaria, no hablan el castellano. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser, no? ¿Cómo va a ser el juez para poder determinar la sentencia que se requiere para una persona si no lo ha escuchado? Porque habla otro idioma. Entonces, cuando ocurre eso, se tiene que buscar una persona, ¿de acuerdo?, que interprete, una especie de traductor. ¿Ya, chicos? Una especie de traductor. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, esto es que debe conocer el castellano así como la lengua predominante. Esto es verdadero. Luego tenemos aquí, luego lo señala. ¿El regidor de una municipalidad distrital está impedido de postular este cargo? ¿El regidor de una municipalidad distrital está impedido de postular a este cargo? Es cierto. Cuando una persona ejerce la función de juez de paz, no puede tener otro cargo, menos un cargo político. Hay impedimentos. Cuando una persona es elegida como juez de paz, no puede ejercer en ese momento un cargo como, por ejemplo, el del alcalde, el de regidor. No puede ser policía, no puede ser militar. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el regidor de una municipalidad está impedido de postular este cargo. Esto es verdadero. Y finalmente, el enunciado número 4, un migrante de 2 años de residencia en la localidad puede postular. No. La norma dice que tiene que vivir mínimamente 4 años, ¿no? Por lo tanto, esto es un migrante con 2 años de residencia puede postular. No. Esto es falso. Entonces es falso, verdadero, verdadero, falso, ¿no? Que vendría a ser la letra B. ¿Ya? Miren, estamos hablando entonces de esta semana que ha incluido, ¿no? Que ha incluido, ¿no? Que ha incluido el sector primario y las actividades económicas del sector secundario y las actividades económicas del sector terciario. Y también en educación cívica ha incluido un tema relacionado con Muy bien, vamos a desarrollar algunas cosas que de repente no han quedado, ¿no?, claras en las clases. ¿De acuerdo? Vamos a desarrollar algunas cosas relacionadas con esto. ¿Sí? Como por ejemplo, a ver, aquí yo tengo, a ver, vamos a ver. Muy bien. Aquí nos habla, en la segunda viñeta, nos dice, ¿no? No existe ni puede instituirse jurisdicción alguna independiente del Poder Judicial. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos de la administración de justicia, si bien es cierto, existe el Poder Judicial, ¿correcto? Existe el Poder Judicial, pero, hay algunos casos donde hay excepciones, chicos. Hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Como por ejemplo, miren,
Como por ejemplo, cuando hay un problema de tipo electoral, en el ámbito electoral, quien administra justicia exclusivamente es el Jurado Nacional de Elecciones. Por eso, en materia electoral, el Poder Judicial no tiene competencia. ¿De acuerdo? No tiene competencia. Luego tenemos otro ámbito donde el Poder Judicial no tiene competencia. Es en la llamada justicia arbitral. En la justicia arbitral, el Poder Judicial no tiene competencia, porque finalmente son las partes en conflicto quienes van a recurrir a un árbitro imparcial, especializado, para que le resuelva sus problemas o sus problemas. Y finalmente es el árbitro o los árbitros quien van a determinar la solución del problema, ¿de acuerdo? Que los enfrenta. Y luego tenemos a la justicia militar y policial. La justicia militar y policial es un tipo de justicia que van a aplicar determinadas medidas ante situaciones que han cometido los militares o los policías en actividad, en cumplimiento de su función. Faltas y delitos que cometen los policías y los militares. Ellos, cuando cometen un delito de función, no van a ser procesados por el Poder Judicial, sino que ellos tienen un tribunal, un fuero. Ese tribunal, ese fuero es la llamada justicia militar y policial. ¿De acuerdo? Pero ojo, solo y exclusivamente se produce cuando, ¿ya? Se produce cuando el policía o el militar han cometido un delito de función. ¿De acuerdo? Un delito, ¿no?, de función, por un acto que le correspondía hacer y que ellos probablemente se negaron y que trajo una serie de consecuencias, ¿ya? Muy bien. Muy bien, entonces ya saben ustedes que hay excepciones, ¿de acuerdo?, en el campo de la aplicación de justicia. Otro aspecto importante que también es bueno que lo mencionemos, ¿de acuerdo? Es bueno que lo mencionemos. Es el supuesto, el llamado enfrentamiento, ¿de acuerdo?, entre algunos, digamos, instituciones del Estado, ¿no? Como por ejemplo, la Fiscalía de la Nación, ¿no? No se olviden, en las clases que vienen vamos a tocar un tema relacionado con los órganos constitucionales autónomos. Y entre los órganos constitucionales autónomos vamos a tener a la Fiscalía. Algunos piensan que la Fiscalía de la Nación es o forma parte del Poder Judicial. No. La Fiscalía de la Nación o Ministerio Público es un órgano constitucional autónomo. No forma parte de ningún gobierno. ¿Ya? No forma parte de ningún gobierno. Por lo tanto, la Fiscalía tiene que actuar de manera independiente, ¿no? Porque recuerden ustedes que los órganos constitucionales autónomos tienen independencia, ¿ya? Tienen independencia, porque son órganos sumamente sensibles e importantes, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien. Otro aspecto también que
que se tiene que de repente ahondar, aclarar un poco, porque a veces vienen preguntas también de determinados temas, ¿no? Que están cantados, que van a hacer preguntas, ¿no? Y que están relacionados con con los temas, ¿de acuerdo? Es lo relacionado también, ¿no es cierto?, con los mecanismos de control ciudadano. No se olviden, los mecanismos de control ciudadano se aplican, ¿no es cierto?, ante un reclamo de los ciudadanos en pedir alguna explicación, ¿no es cierto?, a las autoridades que son electas por el pueblo. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Vamos entonces a tocar otra cosa, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Ahí tenemos a la doctora Janet Tello Gilardi, que es la presidenta actual del Poder Judicial. La presidenta asume el cargo por 2 años, ¿de acuerdo? Asume por 2 años. ¿Quién la elige? La reunión de los jueces supremos, ¿de acuerdo? Los jueces supremos se reúnen y eligen, entre ellos, al presidente del poder Judicial, ¿no? Y en este caso ha recaído en la doctora, como dije hace un momento, Janet Tello Gilardi, ¿no?, que lo va a presidir por 2 años. ¿De acuerdo? Muy bien. No se olviden, ¿no? Las Cortes Superiores administran justicia en un distrito judicial. No confundir distrito político administrativo como por ejemplo, Barranco, Chorrillos, ¿no? Villa María, San Juan, Breña, San Miguel, ¿no? Esos son distritos administrativos. Pero los distritos judiciales son territorios que el Poder Judicial ha creado para administrar justicia de una manera más adecuada. Correcto, para administrar justicia de una manera más adecuada. A veces los límites territoriales de un departamento coinciden con una corte superior. ¿Ya? Ahí tenemos un mapa donde están las diferentes cortes superiores. En el Perú, en la actualidad, hay 36 cortes superiores. Ya 36 cortes superiores. Distritos judiciales, distritos judiciales. Y también, obviamente, cortes superiores, porque en cada distrito judicial hay una corte superior. ¿De acuerdo? Ellos van a administrar justicia, ¿no? Y el Estado, como saben ustedes, garantiza hasta la segunda instancia. La primera instancia es la que te procesa, la que te juzga, y la segunda instancia es donde tu fallo, ¿no es cierto?, ha sido apelado, ha sido criticado, y para una revisión es llevado ese fallo dependiendo también, pues, ¿no?, a la Corte Superior, ¿ya? Muy bien, muy bien. Vamos entonces a avanzar un poco algunos temas, ¿no?, que son un poco sensibles e importantes, ¿no?, relacionados con educación cívica, ¿no? Cuando nosotros hemos hablado de la función jurisdiccional, la palabra jurisdiccional, ¿no?, tiene que ver con tamaño, básicamente, ¿no? A ver, el Poder Judicial tiene una estructura jerárquica, ¿de acuerdo? Una estructura que va de menor a mayor, ¿no? Y está dividido según
el territorio donde las comunidades administran justicia. Muy bien. Ahí está la estructura y empezamos por la parte inferior, ¿no? De lo que habíamos hablado nosotros, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando de los juzgados de paz. Ellos administran justicia en un centro poblado donde no hay un juez de paz letrado. En segundo lugar están los juzgados de paz. Los juzgados de paz, o mejor dicho, los juzgados letrados, de paz letrados. Ellos van a administrar justicia en un distrito. En un distrito. Luego tenemos nosotros a las cortes especiales. A las cortes especializadas y mixtas, ¿no? Ellos van a administrar justicia en una provincia. ¿Ya? Ellos van a administrar justicia en una provincia. Y luego tenemos nosotros a las Cortes Superiores que administran justicia en un distrito judicial y la Corte Suprema que administra justicia a nivel nacional. ¿Ya, chicos? Entonces, estas son algunas, ¿no es cierto?, de las características de la estructura del poder judicial en el Perú. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a continuar. ¿Sí? Vamos a continuar. Muy bien. Otro tema consustancial con esto es los principios y derechos de la función jurisdiccional de la Administración de Justicia, ¿no? En principio, toda persona tiene lo que se conoce con el nombre de presunción de inocencia. Se presume inocente. ¿Cuándo recién va a ser declarado culpable? Cuando hay una resolución, una sentencia judicial. En ese momento, ¿de acuerdo? En ese momento recién la persona ya es considerada culpable. Mientras dure el proceso judicial, va a ser declarada, ¿no es cierto?, solamente acusada. Pero si el juzgado encuentra pruebas contundentes y fehacientes de que esta persona cometió un delito, ¿de acuerdo? Obviamente, dependiendo de la gravedad de la falta, va a ir a la cárcel, ¿no es cierto? Pero, cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de la presunción de inocencia, es una presunción de inocencia que es para todos y no para una sola persona nada más, ¿ya? Luego tenemos no ser condenado en ausencia, aunque esto ya ha sido superado por el que el Tribunal Constitucional ha señalado que una persona, de acuerdo, que está condenado en ausencia, nadie puede ser condenado en ausencia, quiere decir que una persona que ha sido o que está siendo procesada ya no puede escaparse, pues, porque eso sería una muestra de que esta persona es la que cometió el delito. Por eso el Tribunal Constitucional ha determinado que una persona, el Tribunal Constitucional ha determinado que una persona, ¿no es cierto?, puede recurrir a ella para anular una sentencia, ¿no?, que le perjudica. Pero obviamente eso es todo un proceso, ¿no? Hay toda una serie de protocolos que uno tiene que seguir. No es que dejo yo algo y me tienen que devolver o retribuir, no. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos la publicidad de los procesos. No se olviden, todo proceso judicial tiene que ser transmitido, inclusive en vivo, ¿no? Ustedes seguramente se habrán dado cuenta que en la actualidad, ¿no?, se le está haciendo un juicio al señor Pedro Castillo por el golpe de Estado.
Y ese proceso judicial está siendo televisado por varias páginas y por el mismo también canal, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de la publicidad de los procesos, es que se tienen que ventilar públicamente, y ahí después se casan, pues, ¿no? Muy bien. Otro principio es el no ser penado sin proceso judicial, dice, ¿no? No ser penado. Es cierto, pues ninguna persona puede ser condenada si no ha habido un debido proceso, ¿no? Un proceso penal transparente, ¿no? Idóneo. ¿Ya, chicos? Luego también tenemos, ¿no? Que una persona tiene que ser informada de las razones de su detención. Si bien es cierto, vivimos en un estado de emergencia, pero eso no significa que la policía, la nacional, las Fuerzas Armadas, no hagan nada. Por el contrario, ¿no? Ellos están para cuidar el orden, la disciplina de los ciudadanos. Por eso nosotros, cuando ellos nos intervienen, bueno, obviamente de buena manera, ¿no? Quien no la debe, no la teme, ¿no? Te piden tu documento, uno, bueno, pues tiene que mostrarlo, ¿no? Si es para visualizarlo mediante un sistema, ¿no? En buena hora, ¿no? Pero siempre se tiene que entregar el documento cuando la policía lo pida, ¿de acuerdo? Siempre se tiene que entregar, porque de lo contrario, pues te van a llevar a la comisaría por desacato, ¿no? Y ya vienen los problemas. Muy bien. Como ustedes saben, la justicia a veces cuesta dinero. La justicia. Y hay muchas personas que están dentro de un proceso judicial y que no tienen dinero. No, les falta el tiempo. Y no tienen dinero. Entonces, cuando una persona no tiene dinero, el Estado le provee de un abogado. Ese abogado se llama abogado de oficio. ¿Correcto? Y también se le exonera del pago de tasas judiciales. Se le exonera. ¿Ya? Porque si una persona de escasos recursos iría a un juicio, pues nunca alcanzaría justicia porque no tiene plata, pues porque tiene que pagar abogados, tiene que pagar escritos que llegan al poder judicial. Por eso se le ha dado esa, digamos, facultad al Poder Judicial para que ponga de por medio, ¿no es cierto?, sus buenos oficios, ¿ya? Muy bien, muy bien. Otra cosa importante es, ¿no?, que los procesos judiciales están sometidos al análisis y a las críticas de la resolución, o sea, de la sentencia, de lo que resuelve el juez, ¿no? Hay personas que no están de acuerdo, entonces pueden hacer su crítica mediante una apelación cuando estas personas son procesadas, ¿no? Entonces, hay ciertos requisitos también, ¿no? No cualquier persona que tiene una cartera puede pedir, ¿no? Muy bien, chicos. Vamos a ver. Otro tema también importante es lo relacionado con algunos delitos o faltas que cometen los jueces. Un juez tiene que ser probo, ¿no? Transparente, porque va a aplicar la justicia. Y recuerden ustedes, ¿no?, que una persona como máximo puede ser detenida 48 horas. Luego de las 48 horas, la persona sí o sí tiene que salir, porque de repente puede denunciar ante la Fiscalía de la Nación al policía que está en actividad y que lo retuvo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, los jueces pueden cometer algunas faltas. Una de las faltas es cuando ellos inician un proceso judicial y una de las partes es un sobrino o un familiar cercano. Supongamos, yo soy juez, ¿no? Y de repente se abre un proceso judicial y en ese proceso judicial está mi hermano inmiscuido, entonces yo no puedo participar en ese proceso judicial. ¿Por qué? Porque mi hermano está metido en algunas cosas ilícitas. Esa es la razón por la cual, ¿no? Esa es la razón por la cual
se tienen que aplicar algunas medidas, ¿ya? Muy bien. Entonces, cuando un juez quiere resolver un caso y en uno de los litigantes está un familiar o un conocido, tiene que inhibirse, no participar. Inhibirse es no participar. Y luego tenemos el prevaricato, ¿no? Que es la más conocida, ¿no? Que se condena hasta con 80 años de cárcel, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, el prevaricato consiste, ¿no? El prevaricato consiste cuando un juez o un fiscal, no se olviden, un juez y un fiscal emiten una resolución manifiestamente en contra de lo que dice la ley o cita hechos falsos o inexistentes. O se apoya de leyes supuestas y leyes supuestas y derogadas. Y derogadas. Una ley derogada es una ley pues que ya dejó de ser ley, ¿no? Porque fue superada por otra ley, ¿no? ¿No? Que ya no existe, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces es una ley derogada. ¿Ya? Muy bien, entonces, cuando un juez comete el delito de prevaricato, puede ir inclusive, ¿no es cierto?, dependiendo, ¿no? Puede ser sancionado, puede ir hasta la cárcel por 3 años. Muy bien. Vamos a seguir continuando, aunque ya faltan unos minutitos. La función jurisdiccional tiene algunos principios, ¿no? La función jurisdiccional, ¿no? Los principios son la unidad, la exclusividad, la independencia y la imparcialidad, ¿no? Esos son los principios de la función jurisdiccional. Y también los jueces cumplen una serie de roles, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Que se desarrollen dentro, estos con arreglo de la Constitución y la ley. O sea, estamos hablando de los jueces y fiscales nuevos, ¿no es cierto? Decidir con base a la Constitución y a la ley otras fuentes del derecho como la jurisprudencia sobre disputas legales o la culpabilidad de una persona en casos penales. Luego, algo muy importante que últimamente algunos especialistas dicen que se está abusando, que es la prisión preventiva, ¿no? La prisión preventiva es una medida cautelar, ¿de acuerdo? Es una prisión preventiva, es una medida cautelar, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de prisión preventiva, ¿de acuerdo? Eso obviamente lo dicta el juez, a pedido también del fiscal, y que tienen algunas causales, como por ejemplo, ¿no? Para prisión preventiva, pues no tiene que haber, pues no, peligro de que huya, obstruya la justicia, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahí se pide la prisión preventiva de las personas. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Muy bien. Entonces vamos ahora a señalar, ¿no? Sobre las cortes superiores que administran justicia en un distrito judicial. Miren, no se olviden, un distrito judicial a veces coincide con los límites territoriales de un departamento, ¿ya? Entonces el Poder Judicial ha creado esos distritos judiciales para una mejor administración de justicia, ¿no? Sobre todo le va a beneficiar, mucho va a beneficiar a quienes, va a beneficiar bastante ¿no es cierto? Va a beneficiar bastante a los litigantes, ¿no? Cuando hablamos nosotros de las Cortes Superiores. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Bien,
Bien, entonces hemos estado desarrollando pues estas actividades, ¿no? De esta semana, de la semana número 14. Miren, ya estamos en la recta final, por eso es importante, ¿no? Que vayan tomando más conciencia todavía de cuando iniciaron, ¿no? Porque ya está próximo el examen, ¿no? Que espero que ustedes lo asuman y lo den de la mejor manera, ¿no? Porque eso es lo que nosotros queremos los profesores de la PRE, ¿no? Que ustedes estén en buenas condiciones para asumir ese reto tan importante, ¿no? Que es afrontar un examen de admisión, ¿no? Y que todo le vaya bien, ¿no es cierto? A ver, vamos entonces a ver algunas cosas. Déjenme buscar acá. Un ratito. A ver. Muy bien. Y sobre los juzgados especializados y mixtos, ¿no? No se olviden que estos van a administrar justicia en una provincia. Cuando la provincia tiene bastante volumen de habitantes, va a haber juzgados especializados, o sea, va a haber varios jueces, ¿no? Va a haber un juez en lo civil, en lo penal, en lo agrario, en el trabajo, familia, tránsito y seguridad vial. Cuando las provincias son pequeñas, donde no hay mucho volumen de personas, ¿de acuerdo? Ahí vamos a tener un juez mixto. Y ese juez mixto es quien ve en varios casos, no se olviden. Los juzgados especializados y mixtos administran justicia ya en un centro, administran justicia en una provincia, ¿de acuerdo? En una provincia, ¿ya? Los juzgados de paz administran justicia en un centro poblado, ¿ya? En un centro poblado. Por eso, la diferencia con un juzgado de paz letrado que administra justicia en un distrito, ¿no es cierto? Por eso es importante también que ustedes vayan viendo, ¿no? Esas diferencias que de repente podrían venir, ¿no? En los diferentes exámenes. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, chicos. Bien, entonces, espero pues, ¿no? De que tomen bastante conciencia al respecto, y asuman, ¿no es cierto?, el examen de la manera más apropiada, ¿no? Entiendan que deben ustedes esforzarse bastante, ya que estamos, ¿no? ¿No? Ya terminando el ciclo, ¿no? Los profesores estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para que de una u otra manera, ¿no? Ustedes estén en buenas condiciones para afrontar un examen de admisión. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Nos estamos viendo.